Muy bien, nos vamos con el tema 8 de evaluación psicológica, que es técnicas objetivas. Introducción. Según Calero y Fernández Ballesteros, las técnicas objetivas son procedimientos de recogida de información de eventos psicológicos observables o amplificables. No pueden ser controlados por el sujeto, al menos sin entrenamiento. Las técnicas cognitivas son instrumentos que evalúan la percepción, otros procesos cognitivos como la atención, la vigilancia, el aprendizaje, la memoria o de carácter emocional como el miedo y el estrés. Las técnicas motoras son los instrumentos como la coordinación manual, bimanual o oculomanual, estabilidad y tiempo de anticipación. Las técnicas objetivas se han utilizado desde su origen en laboratorios en contextos de investigación. En los últimos años, dentro de las técnicas objetivas en la evaluación psicológica, está la psicofisiología y la evaluación psicofisiológica, que consiste en aplicar técnicas, conceptos y teorías a la evaluación de los factores que influyen en la salud y en la enfermedad. El registro fisiológico y el contexto fisiológico tienen unos elementos esenciales de las técnicas de evaluación psicológica: las técnicas de registro, que son poligráficas, y el contexto psicológico, que es la interpretación psicológica de los cambios fisiológicos producidos. El tratamiento psicológico tiene un papel importante en trastornos psicosomáticos o psicofisiológicos, y en los trastornos psicológicos la dimensión psicofisiológica, que tiene un papel muy importante en su expresión, como en la ansiedad, la depresión, etc. Se han desarrollado tratamientos psicológicos que inciden directamente sobre las respuestas psicofisiológicas, como es el biofeedback. Punto 2. Clasificación de los principales tipos de actividad psicofisiológica. Al tener en cuenta el sistema del que básicamente depende la emisión de la respuesta, hay tres categorías: las reguladas por el sistema nervioso vegetativo o autónomo, por el sistema nervioso somático o por el sistema nervioso central. Actividad regulada por el sistema nervioso vegetativo o autónomo, pues tenemos una actividad electrodérmica, una actividad cardiovascular, la actividad pupilar, la temperatura corporal, la actividad gastrointestinal y la respuesta sexual. Las respuestas controladas por el sistema nervioso somático, la actividad muscular, los movimientos oculares y la actividad respiratoria. Y la actividad dentro del sistema nervioso central sería la actividad electroencefalográfica y técnicas derivadas potenciales evocados, magnetoencefalografía y técnicas de neuroimagen funcional. ¿Vale? En las de actividad regulada por sistema nervioso vegetativo o autónomo, tenemos el registro monopolar y el registro bipolar. ¿Vale? En el libro tenemos la figura 8.1, donde se ven dos tipos de medidas, tónicas y fásicas, y distinguimos estas dos, pues se llama los niveles basales, nivel de conductancia, y se considera un índice de activación simpática, o las respuestas inespecíficas. ¿Vale? En la figura 8.2 tenemos la actividad electrodérmica con los métodos de registro y los tipos de medidas. La figura 8.3 tenemos la respuesta de la conductancia de la piel, y la 8.4 los componentes del ciclo cardíaco. El sistema cardiovascular se suelen emplear la frecuencia cardíaca y su variabilidad, la actividad vasomotora periférica o flujo sanguíneo periférico y la presión arterial. La frecuencia cardíaca o ritmo cardíaco tiene dos métodos: el electrocardiograma, ¿vale? Y los registros pletismográficos. Dentro del electrocardiograma hay una variabilidad de la frecuencia cardíaca y se usa como índice de actividad parasimpática. Y los registros pletismográficos es para calcular la frecuencia cardíaca. ¿Vale? Tenemos una imagen en la 8.2. La presión arterial tenemos la sistólica y la diastólica.
Y tenemos una respuesta pupilar con la contracción pupilar y la dilatación. La dilatación es el nivel de activación del organismo. La temperatura de la piel es la medida indirecta de calidad y duración del sueño, por ejemplo. Estudiar emoción a través de los cambios de temperatura facial con una cámara termográfica de alta definición. Y ambos indicadores reflejan la movilización o activación general del organismo. En el sistema gastrointestinal hay una movilidad gástrica y en el estudio de las respuestas sexuales son las técnicas pletismográficas, ¿no? Con la vasocongestión vaginal a través de fotopletismófagos vaginales. La actividad regulada por sistema somático sería la actividad muscular, las cuales proporcionan las bases tecnológicas de la electromiografía, y la expresión emocional, donde se ve la superficie de la piel, ¿no? De la facial. Los movimientos oculares, vemos la figura 8.5, un muñeco, donde el eye tracking es como un procedimiento, ¿no? De sistemas o de seguimiento de movimientos oculares. La actividad respiratoria, a través de técnicas como seumografía pletismográfica, que se evalúa la profundidad de la respiración y la frecuencia respiratoria. La espirometría, que es otra, y una actividad regulada por el sistema nervioso central sería la electroencefalografía o técnicas derivadas como indicadores o medidas, ¿no? A través de diferentes procedimientos. Los potenciales evocados cerebrales están compuestas por ondas llamadas componentes que varían en su popularidad, latencia, frecuencia, actitud y se identifican de acuerdo con su polaridad y su latencia. ¿Vale? Las variaciones, sobre todo en su amplitud, proporcionan información sobre la atención y sus alteraciones. Como las regiones cerebrales que están fuertemente interconectadas tienden a funcionar de forma sincrónica, se pueden estudiar las conexiones a través de la correlación o coherencia de la actividad que existe entre ellas. Esto es la base del estudio de la conectividad funcional. El resultado es establecer qué redes de funcionamiento cerebral intervienen en un comportamiento normal o patológico, ¿vale? El análisis multivariado de patrones se realiza utilizando complejos algoritmos y proporciona patrones o conjuntos de actividades asociadas de forma muy específica a comportamientos. Las técnicas BCI, de interacción entre cerebro y ordenador. Las técnicas de neuroimagen funcional proporcionan representaciones visuales de la estructura y funcionamiento del cerebro. La resonancia magnética, ¿no? Que estas son técnicas, tanto la estructural como la funcional, son técnicas para estudiar la actividad cerebral relacionada con las funciones cognitivas y emocionales. Y se basan en la saliva, en la sangre. Entre las hormonas más estudiadas son el cortisol, ¿no? Que es su secreción depende de la actividad del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. Su liberación sigue un ritmo circadiano, donde sus niveles máximos o acrofase en sangre se producen poco antes del despertar y decaen a lo largo del día y a primera parte de la noche, para elevarse en la segunda mitad de la noche. Es considerado como la hormona del estrés y es el principal indicador psicofisiológico del estrés. Tenemos un test que es el test de estrés social de Trier. El punto 3 habla de la instrumentación y proceso de obtención de la actividad psicofisiológica, donde hablamos de la fase en el proceso de obtención de los índices fisiológicos, con la captación de señales, con la amplificación de la señal, con el sistema de registro de señal, donde tanto el valor eléctrico como el momento temporal en el que se produce, con la reducción de datos y análisis, donde tenemos 4 dominios: el tiempo, la frecuencia, el tiempo-frecuencia y el dominio espacial. Y la interpretación de las señales psicofisiológicas. La secuencia temporal en la evaluación, pues en la figura 8.7 tenemos la secuencia temporal tipo en la evaluación psicofisiológica. En la primera fase o periodo de adaptación debe ser de menos de 5 minutos, en el que no se evalúa ningún tipo de variable. En el periodo de línea base se obtiene el nivel base de actividad de la señal. En la tercera fase se realiza el registro fisiológico de las variables bajo estudio. Y finalmente, en el periodo de recuperación se evalúan las variables fisiológicas, pero sin la presentación de estímulos o la realización de tareas. Instrumentos computarizados de evaluación psicofisiológica.
pues serían los computerizados de uso clínico o de registro en ambiente natural. Y tenemos registro ambulatorio o registro telemétrico. Punto 4. Conceptos básicos en la evaluación psicofisiológica. Tenemos la activación, la reactividad, que dentro de ella tenemos la respuesta o reflejo de orientación, que es cuando la reacción del organismo ante un estímulo nuevo significado o significativo, el reflejo de defensa, que es la reacción del organismo ante un estímulo de alta intensidad o amenazante, y la respuesta o reflejo de sobresalto, que aparece ante estímulos de mayor intensidad que los que suscitan la respuesta de orientación, pero que no llegan a provocar la respuesta de defensa. También tenemos la plasticidad, donde dentro tenemos la habituación, que es una de las características de la respuesta de orientación. Tenemos la sensibilización y el biofeedback, que es el conjunto de procedimientos que proporcionan a una persona información inmediata y precisa de algún aspecto de su actividad biológica. En la modulación o modificación refleja, donde se puede debilitar por la presentación en los instantes inmediatamente anteriores de un estímulo más débil. Wilder consideró que esta ley, la ley de los valores iniciales, era aplicable a todas las variables fisiológicas. Modulación emocional del reflejo de sobresalto. En la modulación se ve potenciada por estímulos afectivos negativos y atenuada por estímulos afectivos positivos. Y lo podemos mirar en la figura 8.9. En el contexto de laboratorio, el Sistema Internacional de Imágenes Afectivas de Valencia consta de 1000 fotografías en color, baremadas, lo vais a ver, ¿vale? Luego tenemos que la modulación emocional del reflejo de sobresalto no parece tener de la novedad del estímulo ni tampoco de la modalidad sensorial. Punto 5. Aplicaciones de evaluación psicofisiológica. Los marcadores biológicos e indicadores psicofisiológicos. Pues tenemos, la primera consiste en comparar grupos de pacientes pertenecientes a categorías diagnósticas diferentes y controles sin trastorno. Y la segunda consiste en comparar un grupo de pacientes consigo mismo. Ansiedad y trastornos de ansiedad. La evaluación psicológica es multimodal, ¿vale? Y aquí actúa el sistema nervioso simpático. Evaluación psicofisiológica de los trastornos de ansiedad. Obviamente, la modulación del reflejo de parpadeo se potencia, ¿vale? En los casos de electroencefalograma, los estímulos fóbicos como arañas o serpientes tienen una variación contingente negativa. Los estímulos con alta carga afectiva tienen una captura atencional. Los pacientes con trastorno de ansiedad muestran importantes diferencias en su actividad fisiológica como categorías diagnósticas. La fobia a la sangre, etc. Los pacientes con ansiedad generalizada muestran la mayor reactividad psicofisiológica y la menor habituación, seguidos de pacientes agorafóbicos y con fobias sociales. A su vez, las personas sanas presentan la menor reactividad y mayor habituación. Genial. La mayor activación del hemisferio derecho aparece con crisis de pánico, ansiedad generalizada con abundantes síntomas físicos, mientras que la mayor activación del hemisferio izquierdo corresponde a pacientes con ansiedad generalizada acompañada de intensa actividad cognitiva anticipatoria o de evaluación de tipo agorafóbico. La respuesta de relajación. La práctica de las técnicas de relajación, su efecto general es una disminución en el nivel general de activación con descenso del tono muscular general. Y aquí se estudia el mindfulness, muchísimo. Trastornos depresivos. En cuanto a la actividad somática, los patrones de actividad EMG de los músculos faciales, tenemos una asimetría hemisférica totalmente, ¿vale? Y se propone que la existencia de un marcador biológico es la pérdida del feedback negativo a los niveles de cortisol en sangre. La esquizofrenia, pues cuanta más sintomatología presente el paciente, menor es la actitud de P300.
La P300 está disminuida y se considera un marcador biológico de vulnerabilidad y también episódico. En relación con la actividad electrodérmica no son correspondientes, ¿vale? No son respondientes. Psicopatía, pues la hipótesis del déficit emocional, y Fowles entiende la psicopatía como una manifestación de un déficit del sistema de inhibición conductual, relacionado con las conductas de aproximación y evitación activa que no se encuentra alterado. Adicciones. Las personas con alcoholismo muestran una amplitud reducida del componente P300. Detección del engaño. La popularidad orientación psicofisiológica, que parte de la medición, registro y análisis de activación del sujeto como vía para evaluar su credibilidad, etc. Vila y Guerra dicen que las técnicas del paradigma de la persona culpable para determinar a la persona es culpable o inocente preguntándoselo directamente. Las técnicas del paradigma de conocimiento culpable para determinar si la persona posee o no información relevante del suceso que solo es conocida por el culpable, ya que el supuesto básico que subyace a la detención del engaño es que produce mayores índices de actividad autonómica ante preguntas relevantes, antes que las preguntas de control. En relación a las medidas psicofisiológicas, pues se limitan a usar la actividad electrodérmica, aunque se ha desarrollado un procedimiento que adapta este paradigma a la evaluación del potencial P300, utilizando la tarea odd-val o frecuente-infrecuente. La termografía facial en la zona periorbital, las tecnologías basadas en eye tracking o seguimiento de movimientos oculares combinan el seguimiento de movimientos oculares con varias medidas de reacción cognitiva de la persona relacionadas con el esfuerzo mental. 6. Garantías de calidad en la evaluación psicológica. Tenemos la validez ecológica con técnicas telemétricas y fraccionando de las medidas psicofisiológicas. La actitud disminuida en la onda P300 es súper importante. ¿Por qué? Porque, aunque es la anomalía psicofisiológica más constante de la esquizofrénica, está caracterizada por patologías como el alcoholismo, la depresión, el trastorno obsesivo-compulsivo, etc. Y hasta aquí os puedo decir de este tema. Espero que os haya un poquito ayudado a repasar y demás, aunque lo que digo es mínimo, hay que leer muchísimo más. Así que hasta ahí os puedo decir, hasta el siguiente y suscríbete.